Y hablando del momento actual, ¿no? Que es un momento complicado, de incertidumbre, y al final está bien que pases por eso, ¿no? Al inicio de tu fondo, porque ya estamos viendo que quizá la máxima rentabilidad negativa, que en este caso es un -5% habías comentado, pues está siendo mejor que lo que está haciendo el mercado. Y a partir de ahí, pues supongo que solo podrás ir a mejor, esperemos. Y, Veremos. y quería preguntarte, bueno, que es algo que has comentado, pero el peso en acciones, porque es lo que decías antes, por ejemplo, las empresas small caps, ahora los indicadores principales marcan que están en mínimos por debajo de 2008, año 2000, y te iba a preguntar por su peso y su importancia actual en este entorno macro en la cartera, pero bueno, que más o menos ya lo has respondido, si quieres añadir alguna No, cosa. pero lo que comentas es muy interesante porque quizás mucha gente, esto sobre todo al inicio del fondo, cuando lo saqué o cuando no había salido aún y yo explicaba la filosofía y demás, una pregunta que me hacían era, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué estas small caps value? ¿Por qué en la parte estática? ¿No? Porque no, oye, cuando toque en la parte Mm, dinámica le metes caña, pero muchas veces no toca. Y eso es así. Lo que pasa que es verdad que, como decía primero, un motivo es esta menor correlación con las grandes, ¿no? Con ujú. las empresas más grandes del mercado. Y luego, una parte clave es que si tú analizas, yo tengo, bueno, esto podría mostrar una diapositiva muy chula desde 1900, 1800 y pico o algo así, es una barbaridad, y se ve como en periodos de crecimiento económico, las small caps value lo hacen relativamente mal con respecto al mercado, pero en las salidas de recesiones pegan unos petardazos brutales. O sea, es lo Sí. que mejor lo hace, pero con mucha diferencia, pero unas diferencias muy heavies. Entonces, claro, lo que tú dices, quizás ahora parece, ¿no? Parece que es un buen momento para tenerlas en cartera. No lo sé, no tengo ni idea, pero nosotros ahora mismo tiene un 10% de peso en el fondo, un 9 y pico, más o menos, y, y, y la clave está ahí, ¿no? En que si esta recesión fuese a peor, que no lo sé, la verdad, no tengo ni idea, no sé si vamos a volver a ver mínimos por debajo de los que vimos hace un par de meses. Ujú. Cuando pase, que pasará, dure lo que dure, nosotros tenemos ahí un impulsor muy bueno con este tipo de activo y creo que muchas veces el problema de estas carteras o sobre todo de los sistemas de la parte dinámica es que a lo mejor si los cambios son rápidos, como por ejemplo en el COVID, pues tardan en adaptarse, ¿no? Porque obviamente yo no cambio de un mes a otro, cambio radical y lo clava. Claro. Pero las small caps value, como pase algo así, seguramente sí que van a reaccionar bien. Ujú. Entonces, como las tenemos de forma estática, yo creo que son ahí nuestra punta de lanza si, si la, Sí. si, si la recesión, si por lo que sea la cosa va peor y luego mejora, ¿vale? O Ujú. sea que, bueno, y creo que tiene una relevancia importante y ahí está, a ver si nos dan alegrías A ver, próximamente. a ver, a ver. Bueno, yo también, en mi caso, estoy muy concentrado en acciones, sobre todo small caps, que los que siguen el canal ya lo saben. Si pasara eso también me iría bastante bien, la verdad. A ver, Pero, pero dime, perdón. no, no, iba a preguntarte que aparte de las small caps y renta variable, desde que hemos vivido este momento complicado, desde que ha empezado la inflación o recesión y mercado bajista del 20%, etcétera, ¿cómo se ha ajustado o qué te ha marcado el modelo o el algoritmo, como lo quieras llamar? ¿Y cuáles han sido los cambios más grandes en la cartera en estos momentos, ¿no? Para que la gente sepa qué es lo que te está marcando el modelo, qué es lo que lo puede hacer mejor, qué es lo que tiene más momentum, etcétera. Pues, a ver, realmente la cartera, como te decía, nunca va a tener cambios drásticos, ¿no? De la noche a la mañana, porque precisamente por eso, porque va a jugar un poco con los pesos, pero de forma bastante suavizada, digamos. Pero sí que es verdad que sobre todo lo que más he notado desde el día uno que empezamos con el fondo, bueno, el fondo tiene 6 meses ahora prácticamente, o Ujú. sea que tampoco es que tenga un histórico, pero desde que empezamos hasta ahora lo que sí que hemos hecho ha sido reducir el peso en renta variable para pasarlo a liquidez, Vale. ¿no? Al principio teníamos los tres sectores, ahora por ejemplo, bueno, desde hace ya un par de meses nos tocó salir en una parte a liquidez, teníamos los dos factores, que teníamos factor value pues salimos a liquidez. O sea, yo creo que el cambio más grande podría ser ese, la liquidez promedio histórica de la cartera en los estudios que yo he hecho.
ronda entre el 10, el 15%, y ahora mismo estamos en un 30%. Bueno, en un 25% ahora, porque Ujú. tengo que hacer un rebalanceo también que ahora comentaremos, supongo. Sí, 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 sí. Eh, o sea que estamos en un peso de cash, diría que de los más altos de su historia. Me refiero del backtest, del análisis pasado, porque el fondo tiene 6 meses. Ujú. Entonces, jolín, pues entiendo que eso tiene mucho que ver con esta situación de inflación y de subida de tipos, precisamente porque la renta variable y la renta fija se han correlacionado, ¿no? Las Sí, acciones y los bonos se están comportando igual para mal, están cayendo las dos cosas a la vez. Entonces, los sistemas nos dicen, oye, mm, dinero a liquidez, deja el dinero en el banquillo a esperar su oportunidad. Y eso es lo que está haciendo que tengamos un porcentaje de cash mucho más alto del promedio. sí, de lo habitual. Y, Ujú. y entonces, ahora que hablas justo de cash, quería preguntarte, en la situación actual, ¿estáis manteniendo cash, pero cuando dices caja es simplemente liquidez o preferís bonos muy a corto plazo que puedan llegar a sustituir ese efectivo? ¿Qué crees que es mejor actualmente, si mantener caja debido a la inflación y esta pérdida de poder adquisitivo, o es mejor, aunque no lo creo porque también, como dices, los bonos lo están haciendo muy mal, mantener bonos a corto plazo? ¿Cuál es tu opinión? Ahí está. Ahora mismo justo lo estamos dejando en liquidez. Bueno, dentro del fondo lo que se hacen son, porque tú no puedes tener más de, creo, lo estoy diciendo de memoria, por regulación, Ujú. no puedes tener más de un 10% de cash, creo que eso, de un 15% ahí parado. Entonces lo que se hace son repos, que se llaman reposiciones, que lo que haces es invertir en cosas que no se mueven. O sea, en letras del tesoro, nada, que no se van a mover del sitio, ni te Ujú. dan, ni te dan, ni te quitan. Pero bueno, no, eso no lo consideramos liquidez. Justo por lo que tú has comentado, ¿no? Es verdad que muchas veces relacionamos con, ostras, si hay inflación, ¿qué haces dejando el dinero en la cuenta? Si te estás Claro. comiendo un -10, cuidado, el -10 te lo comes en todo. Es decir, tus acciones pueden estar subiendo, que no es el caso tampoco del mercado, pero podrían estar subiendo un 20% y el -10 de inflación lo llevan también en la mochila. O sea, la inflación afecta para todo. Cuando se habla de que hay que invertir para batir a la inflación, se entiende en el largo plazo, ¿no? Que la inflación de promedio es de un 3% y la rentabilidad promedio de tu cartera pues tiene que ser como mínimo de un 4%, ¿no? Para batir a esa inflación. Pero mucha gente se obsesiona con... A mí esta pregunta me ha llegado sobre todo, ahora ya no tanto, pero en el boom de la inflación de hace unos meses. Javier, la inflación está en el 10%. ¿Qué hago para batir a la inflación? Y digo, ostras, es que ahora mismo no vas a poder, porque está bajando todo. O sea, no hay que obsesionarse con la inflación en el corto plazo. Yo creo que la inflación también va por ciclos, va por fases, ¿no? Y tú tienes que entender que tu cartera debe batir a la inflación en el largo plazo, no en cada momento, cada mes, cada día, ¿vale? Y entonces justo también lo has dicho tú, con estas subidas de tipos, a mí ahora mismo tener bonos de corto plazo me hace perder dinero. Entonces, me quedo en liquidez, me quedo parado, ¿no? Y digamos que pierdo menos. Es un poco la forma de salvarte. Y luego eso, cuando proceda, meteremos caña y esa liquidez entrará otra vez al campo a cumplir su función comprando lo que toque. Ujú. Muy bien.